que los propios seguidores de Uribe, la propia derecha del país, está siendo injusta con el expresidente Uribe. Que él lo que está haciendo es tratar de romper el círculo vicioso de perseguir al presidente saliente, como lo persiguieron a él. ¿Por qué congresistas del propio Centro Democrático impulsaron la proposición que terminó facilitándole a Gustavo Petro la salida del país? Esa es la pregunta que hoy muchos colombianos se están haciendo y que pone al Centro Democrático frente a una situación políticamente incómoda, porque estamos hablando del mismo partido que durante años se presentó como uno de los principales opositores de Gustavo Petro. Sin embargo, esta vez fueron precisamente 3 senadores del Centro Democrático, Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Maicel, quienes presentaron la proposición que abrió la puerta para que el expresidente pudiera salir del país durante el próximo año. Ante las críticas, apareció Álvaro Uribe para explicar y defender la decisión de su partido. Su argumento es que no existía una razón judicial para impedirle a Petro salir del país y que negarle el permiso podría vulnerar su derecho a la libre movilidad. Mientras Uribe intenta justificar la decisión, los periodistas parecen estar de acuerdo con él. En lugar de insistir en las preguntas incómodas, ¿por qué el Centro Democrático presentó la proposición? ¿Qué consecuencias políticas puede tener? ¿Por qué hacerlo precisamente ahora? La conversación termina convirtiéndose, para muchos espectadores, en un escenario donde las explicaciones de Uribe encuentran más respaldo que cuestionamientos. ¿Estamos entonces ante una entrevista para esclarecer la polémica o ante una entrevista en la que prácticamente se termina justificando la decisión? Silvia, y se hizo hoy muy viral, se conoció un video del expresidente Álvaro Uribe en el que explica las razones por las cuales el Centro Democrático decidió votar a favor de que el expresidente Gustavo Petro pudiera salir del país. Fue muy enfático el expresidente Uribe en decir que en redes sociales atacan mucho al Centro Democrático y salió, se defendió y explicó. ¿Cuál es esta polémica? Pani, es que no solamente que hubieran votado a favor, en realidad fueron más de 70 votos a favor y 11 en contra. El tema es que los autores de la proposición fueron congresistas del Centro Democrático, que eso digamos que también ha ayudado a toda la polémica alrededor de ese permiso al expresidente Gustavo Petro para salir del país durante un año. Desde el Centro Democrático dicen que de todas maneras ahí quedó que hay una serie de condiciones y tal para que el expresidente pueda salir. Todos los presidentes de Colombia tienen que pedirle permiso al Congreso de la República para salir del país hasta un año después de que terminan el mandato. Ya luego pueden hacerlo cuando quieran. Lo cierto de todo esto es que, por ejemplo, senadores como J.P. Hernández han dicho que esto fue de alguna manera firmarle la salida a Gustavo Petro para que no responda en Colombia por las investigaciones que le están adelantando desde la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, investigaciones que están relacionadas con varios temas, uno de ellos, por ejemplo, el de los famosos topes de la campaña Petro Presidente. Pues salió Salima Feliz, el expresidente Álvaro Uribe, a hablar sobre este tema, defendiendo a su partido. Va a todo el universo de las redes sociales. He tenido comunicación con muchas personas del Centro Democrático que se sienten amenazadas. Justamente en la semana cuando se ha cumplido un año de la muerte del doctor Miguel Uribe Turbay. Amenazada no por los argumentos de las redes sociales que se respetan, sino por las acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático. Hablemos, por ejemplo, del permiso al expresidente Petro para salir del país. A todos los expresidentes le han dado ese permiso. Inclusive, si ustedes revisan a expresidentes se lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo he informado en cada caso, pero me concedieron el permiso. Este partido ha sido un partido que le hizo oposición al presidente Petro sin negociaciones, lealmente con él. Sabía que éramos de la oposición y que no éramos para negociar, y lealmente con el país. Pero este es un partido institucional que reposa en un ideario y en las instituciones democráticas de Colombia. No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro. La preocupación inicial de nuestros compañeros es que la solicitud era una solicitud de permiso abierto a un año. Entonces se pidió que debería informar en detalle en cada salida. Y el pacto histórico lo aceptó y así se aprobó. De no haber aprobado
ese permiso que tuvo la proposición aditiva sugerida por el Centro Democrático, sin ninguna limitación judicial, se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad. ¿Sabe qué me parece, don Álvaro Forero? Que los propios seguidores de Uribe, la propia derecha del país, está siendo injusta con el expresidente Uribe. Que él lo que está haciendo es tratar de romper el círculo vicioso de perseguir al presidente saliente, como lo persiguieron a él. Y lo que toca hacer es permitir que los presidentes se sientan libres de dejar el cargo, que se puedan ir, que sientan la tranquilidad de que no los van a perseguir. Sí, claro, se van a equivocar. Lo que pasa es que los seguidores fanáticos se meten en una confundida pánica, que es la siguiente. Están acostumbrados a que los líderes, tanto de derecha como de izquierda, y sobre todo en los extremos, les digan, allá hay que atacar, allá hay que atacar, allá hay que atacar. Como salir a tomar venganza. Como una jauría de perros bravos. Entonces el día que el líder sale y dice, no hay que atacar, se confunden y dicen, pero ¿cómo así? Si todo el tiempo nos dicen que hay que atacar. Por ahí es la cosa. Hace 2 siglos eso es lo que se hacía, perseguir judicialmente a los opositores políticos y a los presidentes. Por eso es que las constituciones han creado mecanismos como el de la Comisión de Acusaciones para evitar que se judicialice la política. Y el extremo de esos pues es perseguir a un expresidente. Lo que pasa es que hoy en día está muy de moda. Usted lo mira en Argentina, el presidente Milei celebra que se condenó a la expresidenta Fernández. En Brasil, pues sacaron del poder a la presidenta y se metió a la cárcel a Lula. En Perú, en todas partes está sucediendo eso porque la política dedicada al populismo, a las emociones y a las rabias y la venganza, pues termina reducida a eso. Pero pues es muy delicado. Afortunadamente el expresidente Uribe está llamando la atención a eso. Él se siente víctima de una persecución judicial y pues no está contribuyendo a que se haga lo mismo contra Petro. Yo sé que mucha gente votó por el presidente de la Espriella porque querían perseguir a Petro. Y es cierto que se han cometido grandes problemas de corrupción y que hay que investigarlos y castigarlos. Pero tener como bandera política perseguir a un expresidente, lo único que hace es polarizar más. A Petro pues no le conviene, pero políticamente de pronto no es tan malo. Acuérdese que Álvaro Uribe estaba muy desgastado en las encuestas hasta que llegó el carcelazo y eso lo repotenció políticamente, porque la persecución le sirve a unos y a otros. Eso vuelve a la política solo peleas irracionales. Bueno, y ni hablar de cuando destituyeron a Petro, ¿no? Por eso, yo le iba a citar eso. Ahí los señores que están ahora con ganas de tener al presidente Petro con una persecución permanente, pueden llevarse muchas sorpresas, porque Petro ya demostró cuando lo que le pasó en la Procuraduría, que eso terminó potenciándolo y por eso concluyó su vida política, por lo menos en esta instancia, como presidente de Colombia. Pero mire, Paniagua, el presidente Abelardo de la Espriella, cuando ganó la elección, dijo que la campaña había terminado y que él iba a comenzar a gobernar. Dijo. Y en el discurso de posesión, o yo oí mal, o los señores que siguen al doctor Abelardo no lo oyeron bien. El presidente Abelardo de la Espriella dijo en el discurso que su gobierno no iba a perseguir a nadie. Lo repitió 2 veces en el discurso. Y hoy también le decía a Erika Zapata en sus declaraciones al presidente de la Espriella, Pedro, que esto no se trata de colores políticos, sino que tenemos que jalar todos para el mismo lado para recuperar el país y lo que se cayó. Los señores que andan en esas bodegas con esa búsqueda permanente de atacar a los expresidentes, cálmense un poquito porque Álvaro Uribe está diciendo lo que corresponde. Hoy en Colombia no hay ningún llamado al presidente Gustavo Petro. Eso es lo que está diciendo Álvaro Uribe como presidente. Si llega a existir el presidente Petro, tiene que ir a atender esos llamados de la justicia. Hoy no existen. Y segundo, yo recuerdo que siendo presidente Gustavo Petro, el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, le envió una carta pidiéndole que enviara a su hermano, que está en la cárcel, a Santiago Uribe, a un batallón militar. Por seguridad. Y eso fue justo en las últimas semanas antes y el de terminar presidente Gustavo Petro le envió a su hermano un batallón. Sí. Entonces lo que quiero decir con esto es que aquí se están respetando unas formas. La política no puede convertirse en eso que acaba de decir Álvaro, como eslogan de campaña, meter expresidentes a la cárcel porque sí. Pues es que precisamente sobre eso reaccionaron las redes rápidamente al video del expresidente Álvaro Uribe, diciendo, hombre, explicando estas razones de lo que hablábamos hace un momento. Tengo al expresidente Uribe de Voz Popular. ¿Lo tiene aquí? A ver qué dice. A ver, quiero... Pues es que lo tengo aquí para preguntarle, pero esto fue lo que dijo el expresidente Uribe en sus redes. A ver. Este mensaje va
a todo el universo de las redes sociales. Es el Uribe de verdad. He tenido comunicación con muchas personas del Centro Democrático que se sienten amenazadas. Justamente en la semana cuando se ha cumplido un año de la muerte del doctor Miguel Uribe Turbay. Amenazadas no por los argumentos de las redes sociales que se respetan, sino por las acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático. Hablemos, por ejemplo, del permiso al expresidente Petro para salir del país. A todos los expresidentes le han dado ese permiso. Y hace la explicación del expresidente Uribe de lo que... Y llegamos al punto que, a mi juicio, es mucho más importante que la discusión sobre si Gustavo Petro puede o no puede salir de Colombia. Porque después de revisar los hechos, hay algo que debemos separar con absoluta claridad. Una cosa es la legalidad del permiso, y otra muy diferente es la decisión política de promoverlo. La Constitución, en su artículo 196, establece que quien haya ocupado la presidencia no puede salir del país durante el año siguiente al término de sus funciones sin autorización previa del Senado. Es decir, el trámite no fue inventado para Petro ni constituye por sí mismo un privilegio extraordinario. Es una regla constitucional, pero precisamente por eso aparece la verdadera pregunta. ¿Era necesario que el Centro Democrático tomara la iniciativa para facilitar la autorización? Porque una cosa es que el Senado tenga que estudiar la solicitud de Petro, y otra que congresistas del principal partido de oposición presenten una alternativa para hacer posible su salida, aunque incorporando condiciones como informar fechas y destinos. Y aquí está el elemento que cambia la lectura política de toda esta historia. El Centro Democrático no solamente terminó votando mayoritariamente a favor. Según la información disponible, la proposición alternativa de su bancada fue determinante en el trámite que terminó con 73 votos favorables y 11 en contra. Entonces, cuando Álvaro Uribe sale a explicar la decisión y dice que no existía una razón judicial para impedirle viajar a Petro, su argumento puede entenderse desde el punto de vista institucional, pero políticamente deja una pregunta abierta. ¿Dónde queda la frontera entre respetar las reglas y convertirse en facilitador de una decisión que beneficia a un adversario político? ¿Qué gana políticamente el uribismo asumiendo el costo de esta decisión? Porque el problema no es solamente Petro. El problema es el mensaje que recibe su propia base electoral. Durante años, millones de colombianos votaron por el Centro Democrático precisamente porque consideraban que ese partido representaba una barrera frente al proyecto político de Gustavo Petro. Y ahora esos mismos ciudadanos observan cómo dirigentes del partido terminan ayudando a materializar una autorización que Petro necesitaba para viajar durante el primer año después de abandonar la presidencia. Eso no convierte automáticamente al Centro Democrático en aliado de Petro, pero sí genera una contradicción política que merece ser explicada con mucha más profundidad. Y aquí también aparece el papel del periodismo. Una entrevista política no debería convertirse en un tribunal contra el entrevistado, pero tampoco debería convertirse en una zona de confort donde las explicaciones del poderoso se aceptan sin repreguntas. Si Uribe dice que se trataba de respetar un derecho, la pregunta siguiente debería ser, ¿por qué fueron ustedes, precisamente ustedes quienes impulsaron la alternativa? Si dice que no existía una razón judicial para impedir el viaje, la siguiente pregunta debería ser, ¿consideraron el impacto político de facilitarle la salida a un expresidente que todavía genera una enorme controversia nacional? Y si sostiene que esto no significa ningún acercamiento con el petrismo, entonces la pregunta lógica es, ¿qué mecanismos tendrá el Centro Democrático para demostrarle a sus electores que sigue siendo oposición y no simplemente parte de una nueva dinámica de acuerdos parlamentarios? Porque eso es lo verdaderamente interesante. Colombia acaba de entrar en una nueva etapa política. El gobierno de Abelardo de la Espriella necesita mayorías. El Congreso está buscando nuevos equilibrios y el Centro Democrático tendrá que decidir qué tipo de oposición quiere ser. Una oposición que negocia cuando considera que institucionalmente corresponde. Una oposición que acompaña determinadas decisiones, o una oposición que establece límites mucho más claros frente al petrismo. Y esa decisión puede terminar siendo mucho más importante que el viaje de Gustavo Petro, porque Petro puede salir del país.